Hablaremos esta noche del falsificador Hans van Meegeren. Vamos a ubicarnos en Holanda, entre fines del siglo XIX e iremos hasta la mitad del siglo XX. Van Meegeren, nacido en 1888, era un pintor holandés relativamente exitoso. Tuvo su primera exposición en La Haya cuando tenía 33 años. Le fue bien con el público, pero los críticos lo reventaron. El principal de ellos era un profesor llamado Abraham Bredius, que lo tenía montado entre ceja y ceja. Con el paso de los años, esta enemistad se fue haciendo más enconada y la frustración de Van Meegeren por los ataques de Bredius buscaba venganza. Un día, Van Meegeren empezó a pintar copias de las obras del artista más admirado por Bredius, que era el maestro holandés del siglo XVII, Jan Vermeer. Era un pintor del siglo XVII al cual Bredius, el peor crítico de Van Meegeren, admiraba. Y Meegeren empezó a copiar obras de este tipo. Durante todo el año 1936, Van Meegeren permaneció aislado en una villa que alquiló en Francia, trabajando en su obra maestra, una falsificación, un supuesto Vermeer perfectamente ejecutado que tituló Cristo y los discípulos de Emaús. No era una obra que ya existía. Era una obra que él inventó. Y la pintó en el estilo de Jan Vermeer. Y la llamó así, Cristo y los discípulos de Emaús. Lo que hacía Van Meegeren era reproducir con exactitud, como acabo de decir, el estilo de Vermeer, para luego mostrar esas pinturas como recién descubiertas, encontradas en desvanes de iglesias o en palacios de nobles inexpertos. Van Meegeren envejecía los cuadros por medio de un proceso que le quitaba luz a la pintura y que él había desarrollado con mucho esmero. En 1937 colocó la obra Cristo y los discípulos de Emaús en el mercado a través de un abogado de París. Se afirmó que la tela había pertenecido a una familia holandesa que vivía en Francia. La familia, según la falsa historia, había venido a menos, digamos, había perdido su fortuna y tuvo que vender aquella supuesta maravilla que mantenía oculta. Como era de suponer, el abogado amigo de Van Meegeren se acercó en primera instancia al mismísimo crítico Bredius, quien, como la principal autoridad en materia de Vermeer, podía responder por la autenticidad del cuadro. Lo llevaron ahí. Y el tipo, el Bredius, dictaminó maravillado que era auténtico, una joya escondida del genio de Vermeer. Pero además de su aprobación a la pintura, y para alegría de Van Meegeren, Bredius reclamó para sí el descubrimiento de la obra y la recomendó, recomendó al Museo Boijman de Rotterdam que pagara una fortuna por la tela. Cuentan que Bredius iba, una vez comprada, ¿no?, por el museo, iba él mismo al museo todas las tardes a mirar la obra. Y Van Meegeren iba también a mirarlo a Bredius para gozar del engaño en secreto. Semejante triunfo animó a Van Meegeren a hacer otros cuadros, y algunos años más tarde sucedió lo siguiente.
Esto lo cuenta Juan Forn en el libro que hemos recomendado el otro día. Juan Forn investigó y escribió sobre este momento del asunto, el que viene ahora. En mayo de 1945 empezó en Ámsterdam un juicio contra un supuesto colaboracionista de los nazis. El acusado era nada menos que Hans van Meegeren, nuestro falsificador amigo. Lo que pasaba era que los primeros días después del final de la guerra había una cacería de colaboradores nazis por todos lados, imagínense. Cuando se descubrió que los agentes de Goering habían pagado una cifra millonaria por el cuadro de Vermeer a un mercader de Ámsterdam, la policía holandesa pensó que había encontrado a uno que había sido generoso con los nazis y que había vendido a un criminal una obra que debía pertenecer al Tesoro Nacional, que era la que había pintado él mismo. Sí. La situación era tan grave que parecía que Van Meegeren iba derecho a la horca por haberse enriquecido entregando patrimonio cultural holandés, cuadro famoso, a los nazis. Además le vendió varios. El juicio se hizo famoso cuando Van Meegeren confesó que el Vermeer, que había cambiado al mariscal Goering por 137 pinturas de viejos maestros flamencos, era en realidad una falsificación. Por tanto, en lugar de acusarlo de enriquecimiento ilícito y traición a la patria, deberían condecorarlo, dijo su abogado, ¿no?, como héroe de guerra, por recuperar esos 137 cuadros que Goering había confiscado a museos holandeses. Y para estupor general, reveló que la falsificación la había hecho él mismo. Falsificar un Vermeer era casi imposible. No solo por la antigüedad, sino porque se sabe que su obra era muy poca, se conocían apenas 35 auténticos. Pero lo que hizo Van Meegeren es todavía más osado. Inventó todo un período Vermeer con su correspondiente estilo y explicó el hallazgo basándose en dos hechos de la biografía del pintor. El primero, que se habría convertido, nada de esto estaba comprobado, al catolicismo. Y el segundo, que había estado en Italia. Por eso, las 7 telas de Vermeer que inventó Van Meegeren tienen motivos evangélicos y recursos tomados de Caravaggio y de otros pintores italianos de la época. Van Meegeren convirtió aquel juicio en un escenario que, según dice Juan Forn, pareció un unipersonal de teatro que mantuvo en vilo al público durante casi 2 años. En una encuesta realizada por un diario de Ámsterdam en 1947, fue votado como el segundo holandés más popular, detrás del primer ministro que acababan de elegir. A lo largo de los 18 meses que duró el juicio, Van Meegeren pintó ante los jueces para demostrar su capacidad como falsificador. Y pintó delante de 6 testigos, un Vermeer al que no pudo resistir aplicarle alguna humorada. Puso en manos de Jesús, anacrónicamente, ¿no?, los evangelios. Y también contó que el Vermeer que le vendió al barón von Thyssen era un retrato donde figuraba Greta Garbo. En cierto momento interpeló a la audiencia con la siguiente frase: ¿qué es una falsificación sino el retrato de una obra de arte imaginaria? Bueno, el público aplaudía, chiflaba las intervenciones del acusado, y cuando el fiscal le preguntó si reconocía haber vendido esas falsificaciones a precios altísimos, Van Meegeren contestó con mucha eficacia: si las hubiese vendido baratas, se hubiera dado cuenta de que eran falsas, ¿no le parece? Claro. Cuando le preguntaron si lo había hecho por dinero,
respondió que sus millones solo le habían provocado cirrosis y sífilis. Según los cálculos de la Fiscalía, Van Meegeren había estafado a sus clientes en una suma aproximada de los 30 millones de euros de hoy. Pero el remate de todos sus bienes no alcanzó al millón. Se lo había gastado, anda a saber. Nunca se supo a dónde fue a parar la guita. Parece, finalmente, se descubrió más tarde, que Van Meegeren sí era antisemita. Descubrieron, incluso durante el juicio, que había dirigido en los años 30 un pasquín donde denunciaba al arte moderno como asqueroso bolchevismo de pederastas y mestizos. Mirá vos. Y bueno, hablaba mal de los judíos. Se reveló también que en la biblioteca privada de Hitler, en la Cancillería de Berlín, se había encontrado una edición de poesía holandesa ilustrada por Van Meegeren con una dedicatoria a Hitler. Atención, Van Meegeren admitió que la firma era de él, pero no la dedicatoria que le había escrito, que decía: a mi idolatrado Führer, este tributo de gratitud, qué sé yo. Bueno, al fin ya tenía a todo el tribunal igual en el bolsillo. Le dieron 1 año de prisión. 1 año de prisión. No llegó a cumplir ni 2 semanas. ¿Por qué? Se murió. El 30 de diciembre de 1947 murió apaciblemente mientras dormía en su calabozo. En el último reportaje que concedió a la prensa holandesa, ya condenado, ¿no?, dijo: lo que puedo asegurarles es que, aunque se olviden de mí, ya nunca podrán saber con seguridad cuáles Vermeer son auténticos y cuáles pinté yo. Es genial. Una linda historia, ¿no? Muy buena. Una linda historia. Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos contado varias veces esta historia al discotecario. Es buenísima la historia. La historia es muy buena. ¿Y qué dijo el discotecario? Que tenía un disco que evidentemente había sido compuesto pensando en este falsificador holandés. Se llama Acuarela. Sí, Acuarela. Sí, evidentemente. Y tenemos la versión de Vinicius de Moraes y Toquinho, que según nuestro discotecario se reían mucho cada vez que tocaban Acuarela, al recordar a Van Meegeren. No sé, bueno, es raro. ¿Que usted no le cree? No, que no sé. Claro, señor, ¿no? Vinicius con Van Meegeren. Bueno. Escucharemos entonces Acuarela por Vinicius y Toquinho.